Muy buenos días, laentrevista.com vuelve a funcionar, aquí con nuestro compadre Xavier Rosado Echanove. ¿Qué tal, compadre? Muy buenos días, compadre. Muy buenos días. Bien, pues para entrar en materia de una vez y no perder más tiempo, estamos con una disyuntiva acerca de lo que está sucediendo o lo que ha empezado a suceder a partir del 20 de enero, cuando toma posición el entonces candidato y ahora ya presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Es Donald John Trump. Y esto nos ha recordado el compadre aquí acerca de un libro muy interesante que escribieran. ¿Quién lo escribió, compadre? Alan Reading. Alan un Reading. Autor inglés. Sí, la autoría de Vecinos Distantes. ¿Qué es en realidad la vecindad con Estados Unidos? Pues este señor, Alan Reading, hizo un par de libros, bueno, hizo muchos más, pero dos libros. Uno de ellos se volvió muy famoso en México, un bestseller, lo que se le llama, porque hace un análisis de lo que somos los mexicanos, de observaciones que él hizo, seguramente pues de sus vivencias, de sus apreciaciones cuando estuvo en México, que vivió muchos años en México, y también en Estados Unidos, y nos hace un retrato de nuestras relaciones, de nuestra situación de vecindad. Somos un país, México y Estados Unidos, que compartimos una de las fronteras más grandes, son más de 2,000 millas, casi 3,000 kilómetros de frontera, y eso nos hace tener una cercanía, un intercambio muy interesante. Y sin embargo, de acuerdo a este autor, él le llama a su libro Vecinos distantes, y esa distancia, más que física, es una distancia porque somos distintos, somos de una ideología y de una forma de ser, desde nuestras raíces son distintas. A nosotros nos colonizaron los españoles con la influencia árabe, y a ellos los colonizaron, a los norteamericanos, los ingleses, que si bien son europeos, pero los europeos de Inglaterra con los europeos españoles también son distintos. Entonces, desde nuestras raíces venimos evolucionando por caminos distintos, y este señor hace algunas observaciones muy interesantes, que, por ejemplo, cómo los mexicanos, cómo pedimos la cuenta cuando estamos en un restaurante. Sí, invariablemente hacemos la seña, le decimos al mesero que enseñas que la cuenta no es una señal que damos, que es invariable, que la usamos. A veces no nos damos cuenta, pero son características muy propias del mexicano que este señor Alan Reading analiza, y también lo lleva al campo de la política, la necesidad de que México pues tenga un cambio. Él, en su segundo libro, plantea la interrogante, dice, y ahora sí cambiará México, como lo plantea como pregunta, por la necesidad que tiene nuestro país de un cambio. Y cuando se avecinó, cuando que se dio el hecho de que ganó la presidencia de la República Vicente Fox, que la pierde el PRI, pues se especulaba y se pensaba y se creía que íbamos a tener ya un verdadero cambio. Pero ese cambio parece ser que lo seguimos esperando, porque lo que sucedió fue una alternancia de un partido a otro, pero cambio en realidad. Fox decía en su campaña que el PRI había hecho un desastre, que el gobierno era un desastre de 70 años, y cuando llega al poder cambia radicalmente su postura de Fox, y dice que las cosas estaban muy bien, que se habían hecho cosas muy buenas, y continuó con la misma inercia de esos 70 años anteriores. Entonces realmente fue lo que desencantó. Viene Felipe Calderón y le da continuidad a lo que Fox había hecho. No se vio realmente un cambio para mejorar. Y bueno, la pregunta sigue siendo, hoy en día, ¿México cambiará? Realmente va a haber un cambio en el 2018, las elecciones presidenciales realmente serán una oportunidad para cambiar lo que se tenga que cambiar. Así es. Bien, pues también el presidente Peña Nieto, desde que tomó posición hace casi 5 años,
pues adoptó un eslogan, mover a México. Aquí ya lo tenemos en pantalla. Y nosotros diríamos cambiar a México como pregunta, moverlo o cambiarlo. ¿Qué es lo que realmente se merece este país? Pues se merece un cambio, pero para mejorar, para el bienestar de la población, porque lamentablemente, y no es una visión pesimista, es una versión realista lo que estamos viviendo, por ejemplo, en materia de seguridad. Es indudable que el país atraviesa una crisis, una terrible crisis de inseguridad. Vemos cómo diariamente nos informan los medios de cuántas gentes pierden la vida en actos violentos. Parece ser que ya hay regiones del país donde ya el vacío de autoridad es notorio, es realmente espeluznante darnos cuenta de que la autoridad ya perdió el control de esas zonas, de esas regiones, en donde el crimen organizado es el que manda, ya no es la autoridad. Ya la gente vive aterrorizada, la gente vive extorsionada y vive con el Jesús en la boca porque se juegan la vida por el solo hecho de transitar en la calle. O muchos negocios en esos lugares donde el narco tiene ya, los delincuentes cobran cuotas y extorsionan a todos los tipos de comercio que hay, pues hay una situación económica seria, hay un desempleo tremendo, que ese desempleo pues abona aún a incrementar la delincuencia, pero muchos negocios han tenido que cerrar porque a las 7, 8 de la noche ya es imposible salir a cenar o a tomar alimentos ya la gente ya no sale, la gente evita salir a la calle porque se juegan la vida, porque es muy peligroso. Entonces, realmente es una situación bastante triste la que vive el país, muy seria, en el hecho de que la delincuencia ya se haya adueñado del poder, ya no sea la autoridad a la que se le deposita el poder cuando depositamos nuestro voto. Es lamentable, pero hay una crisis real en nuestro país y eso es lo que preocupa, pero a la vez también pues se abre otra vez la posibilidad del cambio. En el 2018 pues vendrá esa espera del cambio, se vuelve esperanza y a ver si realmente mejoran las cosas, ¿no? Alguien ha dicho, o muchos en realidad, que somos la mayoría, han dicho que la voz de la sociedad no se ha dejado escuchar, que todo lo que ha salido del crimen organizado, de todas estas cosas que están sucediendo, de la anomalía, de la inseguridad y de todo, es porque la voz de la sociedad no se ha dejado escuchar. Creo que es muy cierto, es una realidad. Si nosotros analizamos realmente lo que está pasando, vemos cómo la delincuencia ya ha desafiado a los poderes. Al poder ejecutivo, pues, ¿cuántos presidentes municipales han muerto? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos políticos? El poder político también se ha visto afectado. El poder legislativo también, los diputados los asesinan, los matan. El poder eclesiástico, han matado a muchos sacerdotes. El poder de la iglesia, que es un poder muy fuerte, pues desde el asesinato de aquel periodista Buendía hasta el último asesinato del periodista muy connotado, Javier Valdés, un reconocido periodista internacional, premiado, laureado, y que es asesinado. Entonces, hemos visto cómo la delincuencia ya desafía, ya no respeta a los poderes, menos el poder ejecutivo, que es el que tiene la fuerza de la autoridad, no lo respeta. Al poder judicial, vimos cómo a un juez que salió a correr lo asesinaron por la espalda. ¿Y cuántos sacerdotes han asesinado? Y ahora, ¿cuántos periodistas han muerto? Y creo que eso es realmente dramático porque la voz asesinar a un periodista es asesinar a la sociedad, porque los periodistas son la voz de la sociedad, son los que transmiten el sentir del pueblo, son los que nos hacen llegar las noticias, y acallar a un periodista es acallar al pueblo, a la sociedad. Y esto es inaceptable, ¿no? Esto sí es el colmo de la crisis de inseguridad que vive el país. ¿Se le puede considerar un crimen social? Sí, es un crimen en contra de la sociedad, no precisamente un genocidio, pero sí es un crimen en contra porque acallan la voz de la sociedad, de la gente. Ese es el crimen cuando matas a un periodista. ¿Y cuál es la esperanza real de los mexicanos? Aunque la palabrita esperanza
me lleva a pensar cada vez que le escucho en la voz de un tabasqueño, pero ¿cuál es la realidad de qué espera, más que esperanza, qué espera en su realidad los mexicanos? Pues nuestro pueblo es un pueblo muy noble, es un pueblo que aguanta mucho. Bueno, aguantamos 3 siglos de opresión de los europeos, ¿no? Desde la conquista, 3 siglos de opresión y luego guerras intestinas y luego revoluciones. El pueblo de México es muy noble y este sistema político que tenemos, pues si lo vemos desde el punto de vista optimista, es un sistema que tiene la bondad de que cada 6 años renace esa esperanza, renace el entusiasmo por el cambio, el anhelado cambio que urge al país. Pues cada 6 años se hace la expectativa de que el bueno, el que sigue es el bueno, el que está en turno y los anteriores son los malos, hay que cambiarlos, pero los que vienen, el próximo candidato va a ser el idóneo, el presidencial, va a ser el mejor candidato, ese sí nos va a llevar, nos va a sacar del atolladero, y entonces se va renovando la esperanza, se va entusiasmando la gente, y vienen la fiesta electoral, vienen las campañas, hay miles de millones de pesos en derrama, porque recordemos que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es multimillonario, hay una derrama enorme que hacen los partidos políticos, se activa un sector de la economía, se hacen propaganda, se hacen spots de radio, de televisión, de prensa, se hacen propaganda escrita, carteles, pendones, se regalan pues gorras, camisetas al por mayor y bueno, es una verdadera fiesta y la gente se entusiasma, cada 6 años vuelve a hacer lo mismo y la esperanza del anhelado cambio se vuelve a abrir para el 2018. Esa es la nobleza del pueblo de México, es la virtud del sistema que se va renovando cada 6 años y por eso creo que no ha cuajado el cambio realmente que necesitamos. Vamos por partes. Estoy leyendo un libro, por cierto que me lo saqué en la rifa navideña, de 3 capítulos, de 3 libros que son, y nada más me tocó uno, no me faltan los otros 2 libros para poder saber la realidad, pero me ha gustado mucho su lectura porque el libro se llama Érase una vez México. Desde la época de la conquista, desde la época de la evangelización que se hizo, los frailes, en fin, los que vinieron a conquistar México, en el caso de Hernán Cortés, y se veía las guerras intestinas que existían y cómo traicionaban a la gente, los mismos indios al enfrentarse con los hombres blancos y barbados, llegaban a las poblaciones y se desembarcaban, y cómo incluso Cortés obliga a su gente a no recapitular y largarse otra vez de donde vinieron, cuando hunde sus naves. En el caso cuando él quería conquistar la Gran Tenochtitlán, se une a los tlaxcaltecas y a todos los que se le vinieron a rendir, incluso les traían presentes en oro, en mirra y en todo lo que pudieran halagar al conquistador, y cómo él les llegaba y todo, pero finalmente llega a la gran capital, y en la gran capital pues el ejército era de miles de gentes y millones de seres humanos que existían en aquel gran lago, donde todos los castillos que existían y todo. Esto me lleva a pensar que desde entonces, cuando Hernán Cortés traiciona a Moctezuma, lo mata por la espalda, eso es lo que dice la historia y lo que narran los cronistas de la historia, y de ahí para el real, a hoy, al día de hoy, sigue igual. ¿Cuándo cambiará? Sí, esa es la gran pregunta, el cambio que requiere México, ¿cuándo cambiará? Ahí hay un pasaje muy interesante también en la historia de México, cuando Cortés tomó prisionero al emperador. Es increíble cómo Cortés, con un puñado de 200 hombres, pudo dominar todo un imperio, porque recordemos que el emperador azteca tenía
fácil a 4,000 guerreros perfectamente entrenados y profesionales, militares, y los tenía bajo sus órdenes. Y cómo Cortés, con esa habilidad política de aprovechar la fuerza de los enemigos, fue que pudo tomar la Gran Tenochtitlan y tomó como prisionero prácticamente al emperador. Y cuando la gente se entera de que estos españoles, que no eran dioses, porque el emperador creía que eran dioses, el pueblo decía, no son dioses, ya sangran igual que nosotros, los matan, un dios nunca muere. Entonces el pueblo se alborota, se reúnen alrededor del palacio del emperador, del Templo Mayor, y Cortés le ordena al emperador que salga a calmar al pueblo, y el emperador sale al balcón a decirles que eran sus invitados, y lo apedrean y lo matan, ¿no? Entonces el pueblo es muy difícil engañarlo, y creo que... Pero él logró engañar a Moctezuma, pero hoy pues ya la gente ya no si antes nunca se ha dejado engañar, hoy menos. Entonces ya es difícil que la gente... Salir al balcón. Salir a decir que está bien la situación, que estás viendo que el país está teñido de rojo con tantos crímenes, y el presidente lo ve color de rosa y dice que todo está bien, que la economía está bien. El último mensaje de nuestro presidente es que pues ya superamos el trauma de Trump, ya lo superamos, y también ya superamos lo del gasolinazo. No, yo creo que cada vez que vas a la gasolinera y ves el costo de la gasolina, no lo puedes superar tan fácilmente. Nada más que nos manden unos guachicoleros, ¿no? Entonces, que nos volvamos guachicoleros, a ordeñar ductos, ¿no? Pero a eso hemos llegado. A eso hemos llegado, lamentablemente, ¿no? Sí, se fomenta la delincuencia, ya se perdió credibilidad en el gobierno, y no vemos la reacción de un gobierno proactivo para decir, bueno, ya basta, como la voz que se está alzando estos días, ya basta de tanto asesinato, ya basta de matar periodistas, pues ya basta, pero el gobierno no reacciona con discursos, y con discursos no se resuelven las cosas. Y retomando el principio para terminar este programa, eso de vecinos distantes, ¿qué tanto, si vamos a discutir la cuestión comercial a través del Tratado de Libre Comercio, si vamos a ver, van a poner muros, van a construir muros en la frontera, si realmente están deportando gente, están expulgando allá prácticamente hasta el que no tiene nada que ver, ya tiene años y los están deportando y todo. Todas esas grandes agresiones a los mexicanos, ¿cuándo vamos a hacer nosotros, cuándo vamos a reaccionar como mexicanos? Así es, y somos vecinos, somos distantes, somos culturalmente distintos, pero en esa diversidad, esa divergencia de pueblos, de idiosincrasias, ahí está la riqueza. En la medida que nos hemos ido compenetrando los norteamericanos y los mexicanos por el comercio, por la economía, por el intercambio de estudiantes, en fin, esa cercanía que hemos logrado se basa en el acercamiento cultural. En la medida que nos conozcamos nuestras culturas, ambas culturas son muy ricas, en la medida que avancemos en ese campo, creo que podríamos superar nuestras divergencias en un marco de respeto. Los mexicanos tenemos que hacernos respetar. Ya lo dijo Juárez, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si los mexicanos somos entreguistas, si los mexicanos inclinamos la cabeza cada vez que el amo norteamericano nos plantea algo, no seguirá siendo el esquema injusto y seguiremos tratados como seres humanos de segunda. En la medida que nosotros nos hagamos respetar, y no necesitamos ser violentos, no necesitamos invadir a los norteamericanos, no, simplemente hacer valer nuestra inmensa y riqueza cultural que tenemos, nuestros valores familiares, nuestra enorme valor como seres humanos, hacerlo valer ante ellos y entre los extranjeros, respetando lo nuestro, valorando lo magnífico y el magnífico y maravilloso país que tenemos, será como salgamos adelante. Si no lo hacemos, seguiremos con la bota del gringo sobre nuestro cuello. Y le diremos tirano. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, la entrevista.com, de hoy día 25 de mayo del presente año. Y pues agradecerle al compadre todos los conceptos que él ha vertido en esta mesa de redacción. Y pues para la próxima, que es martes. El próximo jueves. Estamos confundiendo otros programas, compadre. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Y a ustedes por el aguante, porque esto
pues lleva mucho de investigación, lleva mucho de leer, lleva mucho de estar averiguando qué es lo que está sucediendo entre los pueblos y entre las naciones, qué es lo que podemos superar y qué es lo que qué es lo que nos separa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, buen día.